buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Seguimos con esta programación especial de Cuaresma, llegamos al cuarto programa especial de esta Cuaresma de 2026 en Almería y nosotros seguimos desde Sevilla, en este caso desde la Universidad de Sevilla, desde el Rectorado, ya que hoy vamos a hablar con una persona interesantísima, con el historiador, profesor y catedrático Andrés Luque Teruel, para conocer cómo nuestras representaciones de los pasos de misterio, especialmente de nuestra Semana Santa, beben de una tradición larguísima y además encontramos textos como los apócrifos, en los que también profundizaremos, donde vemos cómo esas referencias se han ido trasladando a lo largo del tiempo en nuestra Semana Santa. Como digo, vamos a hablar hoy de todo esto, pero antes queremos comenzar con él. Cerramos los ojitos y a la música. Vamos a sentirnos, señores. Ahora, con harto esfuerzo. Solo con ello el arte. Andrés Luque Teruel, muy buenas. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos, profesor, catedrático, historiador. Una maravilla poder charlar contigo, Andrés. Si te parece, nos tomamos asiento, porque el tema que nos ocupa, Andrés, gracias, el tema que nos ocupa, hablábamos que nos hace retrotraernos un poquito y bueno, visualizar un poco más la historia propia de la cristiandad, de la propia religión. Si te parece, cuéntanos, Andrés, cómo es un poco ese origen, porque quizá el cristiano del 2026, del siglo XXI, piensa que esto de la representación iconográfica ha estado siempre de alguna forma en la Iglesia, y me decías que no es así. No es así. A ver, como es lógico, la cristiandad surge en torno a la figura de Jesucristo. No puede ser de otra manera. Estamos en un contexto hebreo. En ese contexto hebreo no hay culto a las imágenes. Por lo tanto, en época de Cristo, y una vez fallecido Cristo, con la expansión de sus discípulos, se va a transmitir la palabra de Cristo sin imágenes. La religión cristiana saldrá de ese contexto originario, llegará a Grecia y, sobre todo, a través de San Pablo, llegará a Roma. En Roma va a arraigar y allí, digamos que se adapta a las costumbres, al modo de vida, al urbanismo, a las condiciones de la ciudad romana. Con lo cual, la religión va a adquirir una nueva dimensión, sobre todo cuando asocie determinados significados cristianos a lo que es toda la simbología de los dioses paganos. Recuerdo que el crucificado más antiguo que conservamos, el llamado Graffiti Palatino, del siglo II a.C., se encontró en la Domus Aurea de Nerón, y se ha interpretado, debido a que es un grafiti informal, ¿no? Hecho con poca pericia, se ha interpretado como que puede ser una representación hecha por algún esclavo o por alguien del servicio de esa casa. Está en el Museo Palatino y allí tiene una cartela que pone crucificado blasfemo, porque Cristo está representado
con cabeza de caballo. A modo de mofa, digamos, ¿no? Era una especie de mofa. No, así es como se ha interpretado, Ajá. se ha interpretado desde un punto de vista cristiano. Ajá. Pero fijémonos bien, delante están dos personas adorándolo, es decir, tú no adoras a alguien de quien te mofas. Claro. Y además aparecen los nombres de esas dos personas que son, digamos, devotos de Cristo en la cruz. Si levantamos un poquito la vista y vemos que los dioses paganos tienen simbología antropomorfa y simbología zoomorfa, pues nos damos cuenta que esa cabeza de caballo puede aludir a un dios. De hecho, el tetramorfo, es decir, el símbolo de los 4 evangelistas, el toro, el león, el águila, el niño, estamos hablando de esa misma idea, Claro. una idea que viene de la mentalidad pagana romana. Claro. Entre los dioses paganos, el dios con cabeza de caballo es el dios de la cohesión social, de la paz. Fíjate, porque son Claro, un mensaje muy símbolos claro. originales de Cristo. Claro. Luego, yo en vez de tomarlo como una burla, creo que lo podemos interpretar perfectamente como la asociación de las cualidades de un dios pagano al nuevo dios cristiano, para que esa población que todavía no conoce a Cristo lo asocie como Dios y a unas cualidades concretas. Bueno, esa representación, digamos que es un hecho aislado, puesto que en la etapa romana solo vamos a tener 2 elementos iconográficos más. Cristo como buen pastor, hay distintas representaciones, por cierto en Sevilla conservamos una del siglo II o III, en la casa de Pilatos, presidiendo la capilla, y la otra es Cristo como majestad, Cristo en los ácides, pero esto ya es más tardío, esto ya es del siglo, finales del V, siglo VI, en la que Cristo aparece togado como un romano, con el rollo de la justicia en la mano. Bueno, es una alegoría que remite como los cristianos han utilizado las basílicas civiles, la han convertido en iglesia, pues el lugar que ocupaba el juez, ahora lo ocupa Cristo como juez, porque Dios tendrá que juzgarnos el día del juicio universal. Claro. Es decir, ahí hay una simbología o una correspondencia de símbolos. Es la misma correspondencia que vemos entre el juez y Cristo como majestad, es la misma correspondencia que podemos ver entre el crucificado de la Domus Aurea y el dios pagano con la misma cabeza. Tenemos otras representaciones narrativas de esa época inicial donde se recogen buena parte de lo que van a ser después los relieves que cuentan la vida de Cristo en los retablos, estoy hablando 1000 años después, o los propios misterios del barroco en la Semana Santa andaluza. Claro, porque en este caso, Andrés, perdona, esto es súper importante e interesante porque conforme avancemos en la historia y conforme avancemos contando todo lo que tenemos por delante, es importante entender que en este contexto todavía la Iglesia no ha establecido esos cánones para decidir qué textos evangélicos, ¿no?, se van a considerar como los que cuentan la vida de Cristo, y por tanto tenemos en esas representaciones que nos va a contar, vamos a decirlo así, una forma de representarlo un poco más libre, ¿no?, quizá con menos, de forma menos estricta en el sentido de esos 4 evangelios, ¿no?, que nos llegan a nuestros días. Sí, la formación de la Iglesia occidental, muy distinta de la oriental, porque en el núcleo hebreo el cristianismo va a encontrar un fuerte rechazo de la ortodoxia hebrea. Pero en su proyección occidental la formación no es fácil ni rápida. Entonces la Iglesia se va a reunir en una serie de concilios en las que los principales obispos, o mejor dicho, los obispos de las principales ciudades, pues van a llegar a acuerdos para salir adelante como una institución que cada vez va siendo más sólida, sobre todo a partir del Concilio de Nicea, y que todavía contempla una Iglesia unida, sin la división entre ortodoxos y católico apostólico romano. Entonces, en esos siglos, estamos hablando del siglo III al siglo VI, pues se van a tomar decisiones importantísimas. Entre ellas se van a depurar lo que son los evangelios, se van a elegir los evangelios canónicos, es decir, se van a seleccionar de los muchos textos que narraron la pasión y muerte de Cristo, se van a seleccionar 4. Curiosamente son los 4 que tienen menos información de Cristo como hombre.
la idea es clara, la idea es potenciar la divinidad de Cristo y no quedarse en los aspectos pasionistas que pueden llamar mucho la atención, pero que, suponen la cara más humana de Cristo. Claro. Y reflejan, o es más difícil reflejar así, para un pueblo que no todo el mundo sabe leer, que no tienen unas capacidades intelectivas altas, pues mucho más difícil en que si transmitimos la idea de un Dios superior, todopoderoso, y enfatizamos en ello a través de la fe. Bueno, insisto, creo que es un momento originario, complejo. Además, hay que tener en cuenta aquí otro factor que se va a dar en la Iglesia a lo largo de toda su historia. La Iglesia normalmente no propone celebraciones, sino que las sanciona. ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia no inventa la Semana Santa, la Iglesia no inventa la adoración al cuerpo a Cristo, la Iglesia no inventa la pureza de María, sino que es el pueblo quien lo propone, lo desarrolla, lo trasciende, y cuando es un fenómeno sólido, la Iglesia entra y le da regla. Claro. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener un recorrido muy claro, porque hay pruebas materiales desde el principio del cristianismo, con solo 2 tipos de imágenes, más ese crucificado que hemos dicho, más otro simbólico en Santa Sabina, la puerta de Santa Sabina, va a haber un recorrido con un vacío de casi 5 siglos, en que la imagen retrocede, hasta que en la Edad Media empecemos a recuperar esa narrativa y con la producción de retablos llevemos la vida de Cristo y la pasión y muerte de Cristo, o de la Virgen, o después de los santos, a las representaciones en relieve y, por lo tanto, a una narrativa casi literaria, pero mediante imágenes. Claro. Sí es verdad, una cosa importante, que hay un antecedente claro, la composición de esas escenas o misterios, como le decimos aquí, no va a ser una invención medieval, ya está en Roma. En Roma tenemos, en sarcófagos paganos, un modelo con una puerta en el centro, con sus columnas, su entablamento, su frontón y una puerta entreabierta. Y a ambos lados de la puerta, símbolos indefinidos, como por ejemplo la madeja, símbolos, digamos, que representan algo que no tiene ni principio ni fin. ¿Quién es infinito? Dios. Luego está aludiendo que traspasando esa puerta vamos a ese encuentro con Dios. Insisto en que esto es pagano. Esto no lo inventan los cristianos. Claro. Pero va a haber sepulcros paleocristianos que, partiendo de esa idea, sustituyen los símbolos del infinito por escenas de la vida de Cristo. Y entonces nos encontramos 2 escenas a cada lado de la puerta, o 3 o 4, más de 4 no. Esas escenas suelen ir desde el prendimiento hasta los previos a la crucifixión. Se entiende que con la crucifixión ya viene la muerte y lo que entramos es en ese espacio celestial donde está la vida eterna que nos proporciona Dios con la redención de los pecados, Cristo con la redención de los pecados. Luego, no hay ni 1 ni 2, hay un número considerable de sepulcros de este tipo. Los hay en el cementerio de Pisa, los hay en el Vaticano, en los museos vaticanos, los hay en el Museo Nacional de Arte Romano en Roma. Si no recuerdo mal, también en el Museo Arqueológico de Florencia. Es decir, que tenemos muchos ejemplos de este tipo. Y es verdad que a partir del siglo VI, esa narrativa en imagen, es decir, esa composición de misterio, ya no se va a dar durante más de 500 años, pero existe esa base, está ahí. La van a ver los artistas medievales. Eso te iba a decir, porque claro, me parece muy interesante saber si efectivamente influyó luego en esos artistas medievales o tenían por lo menos ese conocimiento. Hombre, evidentemente, cuando por ejemplo los pisanos hacen los púlpitos de la catedral y del baptisterio de Pisa, ahí van escenas pasionistas narrativas. Esas escenas, estamos hablando ya en el siglo pasado, el año 1000, 1100, esas escenas tienen un antecedente claro en aquellos sepulcros. Lo que ocurre es que aquí están más desarrolladas porque el formato es mayor. Claro. Porque una cuadrícula de uno de los paños de esos púlpitos es mucho mayor que el intercolumnio de un sepulcro a un lado de la puerta. Pero en esencia
Es decir, el aspecto narrativo del prendimiento con Judas llegando, del momento de la flagelación, de las negaciones de San Pedro, esos momentos están ahí representados y son por lo tanto un antecedente que ellos ven y que ellos pueden tener en cuenta, muy en cuenta. Claro. ¿Y cómo va influyendo también, Andrés, como decíamos, ¿no? en ese periodo de los primeros siglos de cristianismo, todavía la Iglesia se está terminando de configurar, la Iglesia que nos llega actualmente, me refiero, se está terminando de configurar, se produce esa escisión entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia apostólica romana, católica, pero en este caso vemos cómo a día de hoy nos llegan las representaciones de algunos personajes que no aparecen en esos 4 evangelios canónicos. Entonces, ¿cómo se va llegando también a la tradición que nos llega un poco a nuestros días, sabiendo, ¿no?, que la tradición, entiendo, hizo beber también de toda esta influencia? Hay que ver cómo la Iglesia va, de algún modo, a arreglar esa recuperación de la narrativa. Eso hay que verlo. Sí tenemos que tener en cuenta 2 cuestiones importantes. Lo primero, la Iglesia como la entendemos hoy día es una institución gobernada por una figura que es el Papa. El Papa tiene una serie de atribuciones, entre ellas la infalibilidad. Pero el Papa no existe mientras existe la administración romana. Es decir, hasta finales del siglo V, la Iglesia se organiza mediante la influencia que ejercen los obispos en comunidades que no son íntegramente cristianas y donde hay otras muchas opciones, porque hay libertad de culto y hay una gran cantidad de religiones. Recordemos en Roma como uno de los templos principales el panteón de todos los dioses, de todos. El cristiano no estaba en el panteón de todos los dioses porque los cristianos no querían estar con los demás, pero no porque lo vetaran a ellos. Claro. Entonces, esos obispos, el único modo de comunicación que tienen es la asamblea, que nosotros llamamos concilio, y ahí es donde se toman las decisiones. Pero con la caída de la administración romana, igual que digamos las personas más pudientes, senadores, cónsules de Roma y tal, tienen latifundios que tienen jurisprudencia propia, la Iglesia, que también tiene propiedades y tiene fincas. Recordemos cómo 2 de las grandes basílicas, San Juan de Letrán o el Vaticano, se van a construir y las va a utilizar la Iglesia a partir de donaciones particulares, porque eran fincas privadas. Entonces, con esa caída del Imperio Romano, la Iglesia, que tiene jurisprudencia sobre esas tierras, también se va a organizar. Si los particulares dieron lugar a los feudos y a esa sociedad feudal medieval, la Iglesia se va a organizar nombrando a un obispo de los obispos. Su nombre va a ser Papa. Luego, en principio, el primer obispo de los obispos va a ser el obispo de Roma y a partir de ahí surge una tradición en la que van a abundar o van a ser muy mayoritarios los papas romanos. Pero, insisto, es una elección que sigue siendo así, que se reúnen los cardenales y los cardenales pues eligen al que estiman oportuno entre ellos y hasta que no hay fumata blanca no. Famoso cónclave. Famoso cónclave. En realidad, si nos fijamos, y hasta en la simbología de la ropa, con ese color rojo, esos púrpuras que remiten a Cristo, blanco para el Papa que remite al emperador de Roma, y el propio cónclave es el trasunto del Senado de Roma eligiendo al emperador. Recordemos que el imperator romano no es un emperador en el sentido moderno de un monarca absolutista. Los emperadores de Roma tienen que rendir cuenta al Senado. Claro. Equivalen más a una monarquía parlamentaria, como puede ser la española o la inglesa, que a un monarca absoluto. Bueno, pues la Iglesia está repitiendo el modelo, porque es el modelo en el que se ha formado, en el que ha crecido, el que conoce, y el que le puede dar las herramientas para organizarse. Claro. Luego es importante ver cómo con la caída del Imperio Romano surge la estructura organizativa, digamos. Organizativa de la Iglesia que ha llegado a nuestros días. A partir de ahí, y ya disolviéndose cada vez más la antigua cultura romana, pues la Iglesia va a ir creciendo de modo paralelo y autónomo y va a ir creando sus propias normas, su Estado, su ejército y también su mundo iconográfico. Entonces ahí es
cuando en la elección tenemos que volver a tener en cuenta la elección de los textos, que los textos que recogieron la muerte de Cristo, los textos oficiales están escritos en griego, no en arameo. Son textos griegos. La Iglesia cristiana apostólica romana casi nunca utiliza los textos griegos, o mejor dicho, nunca. Pero la lengua oficial para entenderse todo el mundo, igual que ahora utilizamos el inglés, entonces se usaba el griego. ¿Por qué la Iglesia no utiliza los textos griegos? Porque la Iglesia romana está en desacuerdo con algunos aspectos de esos textos, entre otros los relativos a la muerte de Cristo. Entonces, como no comparte lo que dice estos textos, pues no los utiliza. Y va a utilizar los arameos. Digamos que no son los escribas oficiales de Roma, son los escribas autóctonos, los escribas de allí, de Jerusalén, del mundo hebreo, que tampoco debe ser un mundo favorable, puesto que los hebreos, en una buena mayoría, rechazan a Cristo, tanto que hicieron que lo mataran, tanto que prefirieron a Barrabás. Es decir, que esos textos van a minimizar. Si nos fijamos, hay un componente en algunos de ellos que, aunque se han, digamos que cristianizados, se le han dado un valor canónico y se le han dado casi no, se le ha dado el valor de palabra santa, pero hay fórmulas en esos textos que ven el inconformismo hebreo. Por ejemplo, la escena en que entra Cristo en el pretorio de Poncio Pilato y los soldados echan las capas a los pies. Eso es un tratamiento real en Roma. Si se lo han hecho a Cristo es porque lo están considerando rey. Eso no es una burla. Es más, los mismos evangelios nos dicen, los canónicos, uno de ellos nos dice que los sumos sacerdotes protestan. Le has dado tratamiento de rey, no es nuestro rey. Y Poncio Pilato hace salir a Cristo. Y lo vuelve a hacer entrar. Y vuelven a echarle las capas al suelo. Es decir, que Roma por 2 veces ratifica a Cristo como rey. Los sacerdotes vuelven a protestar. Es decir, que estamos hablando de un texto escrito en arameo y un texto que está poniéndose de parte de los que han matado a Cristo, porque está mostrando esa disconformidad de un modo claro, contundente. Pero ¿qué pasa? Que cuando la Iglesia elige estos textos, al elegir los que tienen menos información, se pueden interpretar en el sentido que queramos. Por ejemplo, nunca se insiste en esto. Si un sacerdote predica sobre ese pasaje, lo que va a hablar es de la dignidad superior de Cristo, enfrentándose a Poncio Pilato, manteniendo su identidad como hijo de Dios. Pero no van a reparar en el carácter descriptivo, mundano, político, social que tiene ese hecho. Sin embargo, cuando los soldados romanos lo coronan, ahí sí hay una burla. Y no solo una burla, hay un maltrato físico evidente. Son 2 pasajes distintos. Es decir, en el ámbito oficial se le está reconociendo como rey, en el ámbito popular del ejército se le está humillando porque no se le considera rey o se considera, como tantas veces en la antigüedad, un rey destronado que es objeto de burla y de exhibición. Todo esto es complejo, como ves. Luego, esa iglesia que se va formando con el paso de los siglos, desde el siglo VI al X, prácticamente no tiene la problemática de las imágenes. Sobre todo porque además la iglesia oriental ha renunciado a ella. Una religión iconoclasta, no quiere icono. Pero en Roma no es que no lo quiera, es que no se han desarrollado en el ámbito de la celebración. Las basílicas no tienen imágenes. Si hay alguna imagen es secundaria y en la nave. Y en los presbiterios solo Cristo como majestad, como juez o como fuente de vida, rodeado de plantas y de agua. Luego, la Iglesia todavía no tiene la necesidad de preparar, o no se lo ha planteado, un programa iconográfico narrativo para que las personas no ilustradas puedan ver en imágenes los contenidos de los evangelios. Eso se va a plantear a partir del siglo X. Y ahí, cuando se plantee y volvamos a los textos que se seleccionaron 5 siglos antes, nos vamos a encontrar con que hay una serie de pasajes que se pueden más o menos deducir artísticamente. Por ejemplo, el modo de entregar Judas a Cristo. Da igual que después los escultores y los artistas tengan unos estilos u otros, solo de menos. Estamos hablando de un señor con rasgos hebreos besando a Cristo. Y estamos hablando de una guardia hebrea que tiene que ir a prenderlo.
Bueno, desde el principio empezamos con las licencias artísticas, porque en casi todos los pasajes que conocemos, figurativos, no va una guardia hebrea, van soldados romanos. Claro. Pero los soldados romanos no fueron a detener a Cristo. Claro. No es legal un juicio por la noche y el derecho romano se cumple. Van, a petición del sumo sacerdote, va la guardia hebrea y lo detiene ilegalmente a Cristo. Y lo retiene en una casa, en un sede judicial, hasta el amanecer. Porque, según la ley, la religión hebrea, no se puede retener ni juzgar a un hombre de noche. Esto es para asegurar los testigos, asegurar una cierta fiabilidad. Pero, teniéndolo detenido, se produce un desgaste en la psicología del detenido. Claro, se sigue aplicando a día de hoy. Se sigue aplicando a día de hoy, ¿eh? Luego, estamos aquí en un panorama complejo en el que la Iglesia va a empezar, no la Iglesia, la religiosidad popular va a empezar a reclamar un tipo de representaciones. Mira, te voy a poner un ejemplo moderno para que podamos remitir otra vez a ese momento de formación y por qué hay que acudir a los apócrifos y a las leyendas. Si nos fijamos, en Andalucía occidental, bueno, y oriental también, en las dos, pero en la occidental se ve muy bien, por las circunstancias de lo que te voy a comentar, justo después de la Guerra Civil, decaen las hermandades del Santo Entierro. No surge ninguna, no se funda ninguna, y la gente no va en masa detrás de Cristo yacente. Van las autoridades. Y hay una distancia entre la oficialidad y la popularidad. Sin embargo, la gente va detrás y surgen las grandes devociones a Jesús cautivo. Se proyecta la devoción del Cristo de Medinaceli en Madrid. El cautivo de Sevilla genera la devoción de todo un barrio detrás, un barrio que a día de hoy, siglo XXI, va a la carrera oficial detrás de su Cristo cautivo. En Málaga ni cuento. Una devoción... En Almería tenemos la situación muy parecida. También. Sí. Parémonos a preguntarnos ¿por qué? Pues muy sencillo, porque justo después de la Guerra Civil hay miles y miles de presos. Entonces las familias identifican a su padre, a su marido, a su hermano, claro, a su hijo, lo identifican con el prendimiento de Cristo. Y invocan a Cristo en ese misterio. Es decir, que las circunstancias político-sociales de la época han fomentado una devoción determinada. Claro. Bueno, pues esto va a pasar a lo largo de la historia muchas veces. No con esa iconografía, sino con otras, ¿no? En unas épocas va a ser necesario la presencia de Cristo en la cruz, en todo el origen de la Semana Santa. Las hermandades más antiguas de España son las que tienen al cuerpo o a la sangre de Cristo, un crucificado. Perdón. Después vendrán la incorporación de Jesús Nazareno. Después vendrán los misterios narrativos en el barroco. Pero cada uno tiene su época. Por ejemplo, en la etapa, hablamos de Andalucía, en la etapa de Juan Martínez Montañés, Juan de Mesa, Alonso Cano en Sevilla, no en Granada, Felipe de Rivas, José de Arce, Francisco d'Ocampo, no hay ningún misterio. En Granada tendríamos a Alonso de Mena, tendríamos a Pablo de Rojas, no hay ningún misterio, no hay escenas narrativas. Porque la religiosidad popular de ese momento no lo pide. Ha pasado del cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz a la humanidad de Cristo cargando la cruz, que representa la carga de los pecados. Claro. El misterio va a surgir a partir de 1650. ¿Y quiénes lo van a desarrollar? Pues ya Pedro Roldán, Francisco Antonio Gijón, Luisa Roldán, ya son otros escultores, otro momento, otra mentalidad religiosa. Claro. Bueno, pues ese sentido de la religiosidad popular va a marcar mucho la elección de todos los misterios. Ahora bien, cuando la Iglesia, como institución, construye las grandes catedrales, en principio las catedrales románicas, Cluny, por ejemplo, no tienen retablos, no tienen imágenes, tienen la sagrada forma en un arca. No en un templo como ahora en nuestro sagrario, sino en un arca. En esa época surgirán los primeros retablos, que son pequeñas estructuras que se pueden abrir y cerrar, o trísticos, que se ponen encima de la mesa de altar. Son pequeñitas, como las famosas tablas del rey Alfonso X el Sabio, que conserva la Catedral de Sevilla. Con el tiempo, esto va a ir creciendo de tal manera que será necesario apoyarlo en la pared. Ya tenemos el retablo, claro. Es el origen del retablo. Con el retablo
viene en la elección de los programas iconográficos. Claro. Pero ya nos hemos metido en el siglo XII-XIII. Estamos hablando de España, y el norte de Europa un poquito antes. Y en ese siglo XII-XIII, por supuesto XIV-XV y ya el Renacimiento, cuando tienen que hacer los programas nos encontramos que para la vida, pasión y muerte de Cristo, pues hay muchos pasajes de los que no tenemos información para crear una imagen. Claro. Sí la tenemos para hacernos una composición de lugar, pero no para que un artista lo plasme en un cuadro o en una escultura. Por ejemplo, sabemos por los 4 evangelios que Cristo es crucificado. ¿Pero cómo? ¿Dónde lo clavan? En las palmas de las manos no puede ser, porque se abrirían. A Cristo no lo condenan a muerte, a Cristo lo condenan a cruz. Es muy distinto. Una condena a cruz puede tener un final de muerte o no. En el caso de Cristo, lo condenan a cruz para que sufra mucho, muchísimo y además muera. Las dos cosas. Pero no a que muera, sino a que sufra mucho primero. Claro. Por lo tanto, la condena lleva implícito la colocación de un supedáneum y de un sedile. Supedáneum es la cuña en los pies para que apoyen los pies sobre la cuña. Para que se extienda el tiempo que está agonizando, digamos. Claro, porque en ese martirio, porque es un martirio la condena a cruz, lo que sucede es que las costillas se van clavando en los pulmones, porque por el peso de la gravedad y teniendo en cuenta que las rodillas van a ir cediendo y actuando como una bisagra, dejando que descuelgue el cuerpo, por la ley de la gravedad, no descienden a la misma velocidad. Lo estoy explicando de un modo coloquial. Sí. Y además te lo agradezco porque creo que va a ser más ilustrativo. Entonces, las costillas se clavan en los pulmones y esto genera hemorragias internas, encharcamiento de los pulmones, líquidos, sangre y, por lo tanto, la imposibilidad de respirar. Luego, el reo condenado a cruz, su instinto natural lo lleva a empujar para arriba. Si está crucificado, como han aparecido pies de crucificados en las excavaciones, por detrás de los tobillos, que hay un espacio que permite meter las puntillas, con lo cual las piernas quedarían cada una a un lado de la cruz, ese reo puede tirar poco para arriba. Sin embargo, si lleva un supedáneum, que lo utilizaban cuando querían prolongar la agonía, que es esa cuña de los pies, entonces sí puedes empujar para arriba. Claro. De tal manera, esa angustia por respirar, multiplicar dolor y el sufrimiento. Pero es que además llega un momento en que el reo exhausto tiene que caer. Entonces utilizan también el sedile. El sedile es una especie de cuerno que se sitúa entre las piernas del hombre, a la mayor altura posible, para que, del hombre o de la mujer, para que cuando caiga, cuando ya no se pueda sostener, se quede sentado. Y sentado tire para arriba, es decir, para prolongar más el sufrimiento. Es evidente que el sedile, ya porque lo pidiera la Iglesia, ya porque los propios artistas se decantaran por ello, nunca se va a representar. Claro, Porque el de los pies sí hay el de los alguna pies sí, representación. pero el sedile no, y tiene una explicación lógica. Es un elemento vertical entre las piernas de un hombre. Puede dar lugar a confusiones visuales y a mofas y a interpretaciones de índole no descriptiva de la pasión y no con el respeto y la unción sagrada que se debe tener. Claro. Entonces el sedile se suprime. El supedáneum no. El supedáneum se utiliza muchas veces para la representación. Pero los evangelios no nos dicen nada de esto. Si hubo un clavo, si hubo dos, si hubo supedáneum o no, nosotros lo suponemos porque sabemos que quisieron que Cristo sufriera mucho. Claro. Y ese es el objeto que se utiliza en otros casos. Claro. Pero los evangelios no lo cuentan. No nos cuentan si iba desnudo o no. Normalmente iban desnudos los reos porque es un modo que tiene la cultura hebrea de humillar. Claro. Hemos visto que aparece muy bien algunas películas de espías y tal, ¿no? Y entonces hay una chica de los servicios de seguridad hebreos que comete un asesinato y tal. Estoy hablando de cine, esto es ficticio. Sí. Pero para ver la simbología, todavía en el siglo XXI. Bueno, pues finalmente los de la inteligencia artificial de otro país la localizan, la matan y tal. Y cuando ya la han matado, uno de ellos, que es hebreo, vuelve y la descubre y la desnuda. Porque en el pueblo hebreo eso significa el desprecio al fallecido. Claro. No tiene un componente erótico, El componente es que
en la antigüedad, cuando se quería humillar a un difunto, acuérdate de la Ilíada, ¿qué es lo que se hacía? Dejar el cadáver para que se lo comieran las aves carroñeras, los animales salvajes. Entonces, un cuerpo desnudo, estás ofreciendo esa carne como desperdicio a las alimañas, ¿no? Luego, es muy probable que Cristo estuviese desnudo en la cruz. Así lo representa Benvenuto Cellini, así lo representa el mismísimo Miguel Ángel en el crucificado de Santo Espíritu. Es decir, que es una información que no tenemos porque los evangelios no la dan. Claro. Pero claro, tampoco dan otra mucha información de muchos pasajes. Por ejemplo, las caídas de Cristo no están en los evangelios. Cristo cae 3 veces, pero el evangelio no nos cuenta la caída de Cristo. Claro. El encuentro de la Virgen en la calle de la Amargura no está. La Verónica no está. O sea, son muchas las escenas que no están. Y que son muy reconocidas. Y que son muy reconocidas, claro, y que tienen un componente devocional muy arraigado. Entonces, para representar esas escenas hay que acudir a los apócrifos, o a las ficciones. Los apócrifos, el término apócrifo significa falso, no verdadero. Pero esto no es cierto. Me explico. Claro. En arameo no se conserva ningún evangelio. En arameo quiero decir del siglo I, de la época de Cristo. Los textos de los 4 evangelistas, que son 4 escribas, es decir, 4 personas que saben escribir y que tienen capacidad para relatar por escrito lo que está pasando. Que eso es una parte muy minoritaria del pueblo. La inmensa mayoría no sabe escribir. Claro. Bueno, pues esos evangelios originales, ese relato que se coge, presenta, como ya te decía, el problema de la imprecisión, en tanto que cada uno va a contar lo que desde donde esté va a ver. Claro. Entonces, tú y yo vamos a la feria, tú entras por un lado, yo por otro, y cada uno vamos a contar una cosa, aunque estemos hablando de lo mismo. Claro. Pues, ¿qué pasa aquí? Pues que el apócrifo no es que sea falso, el apócrifo es que cada una de esas lecturas que no se han conservado los originales, que solo se duda de un fragmentito muy chico de uno como posible original, el resto son conocidos por copias. La más antigua es de muy finales del siglo II, es decir, 200 años después. Claro. Esas copias son más imprecisas todavía. Y después han ido llegando reproducciones de copias de las copias de las copias. Bueno, pues no es que sean falsos, es que la Iglesia ha elegido 4, ha dejado fuera a los demás, y como a esos 4 le da un carácter sagrado, por tanto el resto no lo por son. tanto el resto no lo es. Claro. Y si no lo es falso en el sentido de que no tienen el reconocimiento de la Iglesia. Claro. Pero no es falso en tanto que recogen unos hechos históricos y su posibilidad de autenticidad es la misma que la de los canónicos, porque los conocemos por copias de copias. Claro. Luego, no hay que tener ningún problema con eso, y la Iglesia no lo ha tenido. La Iglesia no lo reconoce en cuanto palabra de Dios, es decir, en cuanto a sagrado, pero sí lo reconoce en cuanto a información sobre lo que pasó, en cuanto, digámoslo así, escrito casi administrativo, sí lo reconoce en cuanto los copia, los distribuye, cuando llega a la imprenta los vende, si vamos a las librerías religiosas, están en las librerías religiosas, y si vamos a los retablos, están las escenas cogidas de los apócrifos. Claro. Por lo tanto, la Iglesia sí le da validez. Luego, el término falso es relativo. Hay que entender el término falso como no elegidos como sagrados por la Iglesia. Claro. No como que no sea cierto lo que cuentan. Claro. La nada. El vacío más absoluto.
El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Es cierto que, Andrés, me planteo un poco, ¿no?, como hipótesis el hecho de que las escenas que más han trascendido de estos evangelios apócrifos me da la sensación que no desvirtúan el mensaje de fondo de los propios evangelios canónicos, es decir, de alguna forma vienen a reforzar la idea que se está construyendo. No sé si esto es correcto como lo estoy planteando. Sí, es correcto como lo planteas, porque los evangelios apócrifos cuentan lo mismo, la misma historia, aportando otros detalles, ¿no? Aportando otros y más detalles, pero es la misma historia. Eso sí, siempre unos y otros con la subjetividad del punto de vista de donde coja al escriba. Claro. Por ejemplo, si un escriba está dentro del pretorio de Poncio Pilato, no es lo mismo que si no está. Si un escriba está detrás de María, con María Magdalena y el hermano de Cristo, San Juan Evangelista, ahora explicamos lo del hermano, para que todo el mundo... evidentemente va a contar desde la intimidad de la familia de Cristo. Claro. Si está al otro lado y está junto a los soldados romanos, va a contar desde... Y si está con los hebreos, desde el punto de vista de los hebreos. Luego, hay no disparidad ni divergencia, no. Hay riqueza en la diversidad física de donde le ha cogido al escriba a hacer el relato. Luego, las variantes son constructivas, puesto que cuentan lo mismo. Ahí no hay disparidad de criterios. Y las variantes lo que tienen es una riqueza de matices distintas según los casos. Claro. Es curioso que los dos que tienen más información son los de las dos personas más cercanas a Cristo. El Evangelio de Pedro y el Evangelio de María Magdalena. Son las más cercanas a Cristo, claro. No nos engañemos. Haciendo un resumen de todos los textos que tenemos, Pedro es el principal de los apóstoles. Claro. Sobre ti construiré mi iglesia. Y María Magdalena, hoy día ya la Iglesia la reconoce como una discípula de Cristo, una más, junto con los 12. Entonces, evidentemente, siendo la única mujer y siendo tan cercana a Cristo, y con esto no estamos entrando en divagaciones sobre la posible relación o no de María Magdalena con Cristo, lo que sí es cierto es que hay una relación doctrinal. María Magdalena es uno de los apóstoles que mejor entiende a Cristo y que más alcance va a tener en Cristo y que más arriesga por Cristo. No olvidemos que mientras Pedro lo niega 3 veces, María Magdalena recoge su sangre del pretorio de Poncio Pilato junto con María. Es verdad que Pedro se juega la vida, es verdad que las mujeres no, que respetan a la sangre de los reos. Claro. Recoger la sangre tiene como vemos en la película de Mel Gibson, sí. Eso tiene un componente simbólico, eso es honrar al reo. La sangre sagrada, claro. Es el impulso vital que asegura la continuidad de tu dinastía, ¿no? Entonces, esos dos evangelios, insisto, son sumamente importantes. La Iglesia los descartó por unos motivos, pero después lo utiliza por otros motivos. Claro. Los descarta en cuanto a la simbología sagrada que va a desarrollar, los asume en cuanto a la mecánica descriptiva que va a ofrecer al creyente para que entienda la pasión y muerte de Cristo. Claro, además una cosa que me parece muy curiosa y que estoy convencido que sorprenderá a los espectadores porque
creo que la humanización de algunos de los personajes es vital para generar esa cercanía, ¿no? Y los evangelios apócrifos nos aportan una cosa tan curiosa como nombres. Sí. Claudia Prócula, Longinos, Malco. Gestosirima, Malco. Entonces, creo que eso también, en este contexto, como nos comenta Andrés, de acercar esa narrativa al pueblo, creo que también es muy interesante entender cómo esos nombres, Claro. todo identificamos automáticamente esos personajes. Claro, a ver, si yo retiro las escenas apócrifas del retablo mayor de la Catedral de Sevilla, del retablo mayor de la Catedral de Toledo, de los grandes retablos, me quedo con menos de las mitad de las escenas. Claro. Me desaparecen muchas. Claro. Y esas escenas son básicas. Luego, utilizar los apócrifos es sumamente necesario. Después están también las visiones. Las visiones significan que personajes sagrados, muy metidos en lo religioso y tal, en un momento dado van a tener una, digámoslo así, ¿no?, una comunicación psicológica con el fenómeno sobrenatural. Es decir, esa persona, de un modo o de otro, va a vivir psíquicamente una experiencia sobrenatural. Eso llamamos visión, no a que sea un enajenado que se inventa, no, sino que tú, bueno, voy a poner el ejemplo y espero que no sea demasiado frívolo, pero eso es como el que es muy aficionado al fútbol, le encanta el fútbol, el hombre es del Sevilla o del Betis, o la mujer, porque hoy día a las mujeres les gusta el fútbol mucho, y bueno, pues tiene esa ensoñación de ver cómo en una final de la Copa de Europa el Sevilla o el Betis le mete 4-0 al Real Madrid. Eso no va a pasar nunca, claro, evidentemente. Entre otras cosas porque el Madrid seguirá ganando Copas de Europa y el Sevilla y el Betis no van a llegar a la final de la Copa de Europa. Bueno, o es lo que nos parece, ¿no? Pero evidentemente esa ensoñación la puedes tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu gran afición, tu gran pasión, el fútbol y tu equipo. Bueno, pues hay personajes religiosos, sobre todo los místicos de final de la Edad Media y de principio del Renacimiento, que tienen esa comunicación espiritual y que tienen la ensoñación de que Cristo, la Virgen, se les aparece. Y entonces ven a Cristo de un modo determinado. Por ejemplo, Santa Brígida, que nos cuenta que Cristo estaba sujeto por 4 clavos a la cruz. Solo nos dice eso. ¿Cómo lo interpreta Miguel Ángel? ¿Cómo lo interpreta Juan Martínez Montañés? Cruzando los pies y clavan un clavo en cada pie. Un clavo en cada pie. Ya tenemos los 4 clavos que dice Santa Brígida. Pero también podría ser que haya un supedáneo y pongan los 2 pies en paralelo, como a San Antonio Susillo en el Cristo del cementerio de Sevilla, el Cristo de las Mieles. O sea, el texto no te dice cómo, no te da la composición plástica. O sea, la tiene que deducir el artista o el comitente que le pida algo al artista. Claro. Pero sí te da la visión, un punto de vista distinto al tradicional de Cristo con 3 clavos. Porque además esto tiene un componente o una derivación plástica, con 3 clavos y una composición triangular, que tiene que forzar una pierna. Claro. Con 4 clavos, ya sean paralelos o cruzando, hay 2 composiciones distintas. Si es cruzando, tenemos un trapecio. Ya no tiene que cargar el peso del cuerpo en una pierna, lo puede distribuir y el movimiento lo aporta con otro tipo de tensión. Claro. Si va en paralelo, no va a haber esa tensión porque Cristo está de pie. Apoya y tira para arriba. Y si está con un solo clavo, una de las 2 piernas tiene que ir forzada encima de la otra. Claro. Bueno, pues esos detalles ya quedan en la esfera plástica, en la esfera creativa que corresponde a los movimientos artísticos y a los grandes creadores, a los grandes artistas. Pero la visión ha dado una diversidad de interpretación que la Iglesia va a incorporar también. No lo hace la Iglesia como institución, lo hace el sentido de la religiosidad popular, que llegando a los comitentes, ya sean las clases altas o ya sea el pueblo a través de las cofradías, va a pedir un tipo de interpretación u otro. O queda a la elección del artista, si el comitente no le dice nada. Pero ese artista tiene una formación religiosa amplia, por supuesto no puede ser de otro modo, y va a dar forma según él lo sienta, él lo viva. Pero insisto, ese tipo de visiones como referente iconográfico hay que añadirlo a los apócrifos y a cualquier texto que nos pueda dar información. Al final, en definitiva, Andrés, entendemos que todo esto, o la sensación que a mí me queda es que enriquece muchísimo el relato. Claro. Enriquece muchísimo porque te da más información, otras perspectivas, obviamente sin mover el mensaje de fondo, ¿no? que es lo importante, pero
Yo creo que podemos estar de acuerdo en que enriquece todo esto. Los apócrifos enriquecen mucho, muchísimo, porque nos cuentan mucho más. E insisto, tienen el mismo viso de realidad que puedan tener los canónicos, que son textos que conocemos por copias de copias sobre un relato que es histórico, que sucedió, con independencia de que sean creyentes o no sean creyentes. Lo que sí es cierto es que el hecho está comprobado físicamente. Yo me he encontrado en clases con, sobre todo, adultos, no chicos jóvenes, con personas que han llegado y me han planteado: oye, usted, pero ¿Cristo no es un personaje inventado? ¿No se lo ha inventado la Iglesia? No, rotundamente no. ¿Qué se va a inventar la Iglesia a Cristo? Cristo es un personaje histórico que está refrendado por fuentes directas y que tenemos un conocimiento claro de él. Recordemos que las fuentes griegas son más antiguas que las copias que tenemos en arameo, de las fuentes hebreas. Y es un personaje que históricamente existe seguro. Y es un personaje que tiene dos lecturas. Una como referente de pensamiento, referente filosófico que creó escuelas. Por ejemplo, la escuela arriana. Los arrianos son cristianos, seguidores de Cristo, que no creen en su divinidad, que creen en su mensaje, que creen en sus contenidos, que creen en su reforma social, pero no en su divinidad. Y después están la vertiente religiosa de todos los cristianos del mundo, deriven en ortodoxos y apostólicos romanos y en protestantes y en tal, da igual, todos los cristianos creen en la divinidad de Cristo, evidentemente. Entonces el mensaje es muy claro, y ese mensaje no es que esté de fondo, es que sustenta todos los cultos y toda la devoción a Cristo. El mensaje es sencillísimo. Lo excepcional de Cristo es que Dios se hace hombre. Esto lo han hecho otros dioses, sobre todo en la mitología griega, incluso en la egipcia, pero en la griega está claro. Sin embargo, lo que no ha hecho nadie, lo que es absolutamente patrimonio de la religión cristiana, es que Dios hecho hombre va a ofrecer su pasión y muerte, es decir, su cuerpo, para la redención de los pecados. Se sacrifica a sí mismo. Se sacrifica a sí mismo para, con ese sacrificio, asumir el peso de la carga de los pecados de toda la humanidad. Eso es lo extraordinario y es el fundamento de la fe cristiana, no la resurrección. Cristo no viene y se hace hombre para resucitar. La resurrección es la consecuencia de su divinidad. Como es Dios, resucita y va a la gloria eterna con el Padre. Pero el fundamento de la religión cristiana no es ese. Si no, estaría el Cristo resucitado presidiendo todos los retablos de la cristiandad. Y no lo está. Quien está es el cuerpo de Cristo. Claro. Y está el cuerpo de Cristo porque es el fundamento de nuestra religión. Por eso el nazareno carga con la cruz, que es el peso de los pecados. Por eso el nazareno lleva en los bordados la corona de espinas o las espinas, porque representan al pecado. Claro. Por eso, cuando Cristo muere, y sobre todo en las prendas de la Virgen o en el palio, que van, es el trasunto del heroa del emperador de Roma y que van en honor del cuerpo de Cristo, debajo va la Virgen como primer tabernáculo del cuerpo de Cristo en la tierra. O sea, toda la simbología cuadra en torno a ese concepto, claro, el de entrega del cuerpo de Dios para la redención de los pecados y la felicidad de la vida eterna. Ese es el mensaje. Ahora, como lo contemos, esto ya está sujeto a construcciones de época. Claro. Y esto ya está sujeto también a los movimientos artísticos. Por ejemplo, en el románico es impensable que la religiosidad popular admita a un hombre sufriente, porque Cristo lo crucificas como hombre, evidentemente. Ahora explicamos esto. A un hombre sufriente y agonizante en la cruz. Si cogemos los crucificados románicos, en todos está vivo, con la herida en el costado para identificarlo, pero como símbolo, vestido de majestad, con corona de rey y de un modo triunfante. Si cogemos los cristos góticos, son cadáveres rígidos crucificados, es decir, la mentalidad cambia, claro, pero la idea no. El concepto religioso fundamental se mantiene. Pues Andrés, muchísimas gracias por habernos ayudado de esta forma tan magistral, como no podía ser de otra manera viniendo de ti, a comprender un poco mejor muchas de las escenas que vemos cada Semana Santa en las calles de toda Andalucía, porque es verdad que son además iconografías muy presentes en todas las ciudades y pueblos de nuestra tierra. Y como digo, pues muchísimas gracias por recibirnos, por el magnífico trato que nos has brindado y por habernos ayudado a explicar todas estas cuestiones. A ti por todo, pero déjame que acabe en un minuto. Por supuesto. Con
supuesto. una simbología que a mí me fascina, Por supuesto. que es la de la Virgen de la Esperanza, Macarena de Sevilla. Delante de la Virgen salía un Cristo y me decían macarenos antiguos, el Cristo que aparece en los textos como Santo Cristo, sin otra vocación, nunca ha sido titular de la hermandad. Y yo, bueno, pues tuve la curiosidad de mirar las reglas originales, de mirar, y efectivamente no ha sido nunca titular de la hermandad en el sentido de las advocaciones modernas, pero sí ha sido titular de la hermandad en una advocación complejísima que nos lleva a ver cómo, avanzado el Renacimiento y en el inicio del Barroco, todas estas iconografías pueden dar lugar a composiciones o a asunciones de unas con otras de una extrema complejidad. Fíjate bien, en las reglas, la Virgen de la Esperanza es la expectación la doble expectación, ante el nacimiento de Cristo, por eso la hermandad tenía un San José de titular, y el cuerpo de Cristo en la cruz. Luego el Santo Cristo sí era titular de la hermandad de la Macarena en la vocación de la propia Virgen, expectación ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Por eso iba por delante, y por eso la hermandad lo que tiene en el presbiterio de la basílica es no un crucificado cualquiera, sino a la reproducción de ese Santo Cristo que se perdió en el año 1936 y delante del que la hermandad ha celebrado durante 5 siglos su función principal el día 15 de septiembre. Luego, advocación complejísima, Claro. uniendo a la Virgen como tabernáculo con el cuerpo de Cristo asociado a ella. Por eso, en el arco de la Macarena, en el azulejo que lo remata, la frase que aparece debajo de la Virgen no es un verso, es el contenido teológico de la escena que se representa. Ella es tabernáculo de Dios y puerta del cielo. Fíjate qué belleza, qué bonito. Qué bonito. Pero bonito seas creyente o no. Esto no es la lectura de un religioso, de un sacerdote que te está... No, esto es el análisis de un historiador que está reflexionando sobre el significado que tiene esa construcción. Claro. Como lo haría igualmente sobre, sobre la religión del Olimpo griego, sobre Zeus. Es decir, sacar los significados establecidos por unas creencias en relaciones muy complejas que se presentan mediante símbolos. Claro. Luego seguimos comunicando simbólicamente y seguimos con nuestra Semana Santa comunicando descriptivamente. De ahí la riqueza de estas expresiones en Andalucía. Qué bien, pues Andrés, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por todo, y ha sido un placer de verdad que podamos mantener esta charla. Lo mismo digo y bienvenido siempre a la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias. A ti. Pues hasta aquí llega este cuarto programa especial de esta Cuaresma de 2026, otro programa interesantísimo, y nos encaramos ya a la recta final. Tan solo nos queda un programa más antes de disfrutar de una nueva Semana Santa con todos vosotros, con toda la ciudad de Almería. Así que nosotros nos despedimos, pero como ya digo, os encomendamos a la próxima semana, al próximo jueves, para disfrutar del último programa especial de esta Cuaresma de 2026. Hasta entonces.